Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes. Estamos aquí en la unidad 5 de apoyo psicológico en la oficina de farmacia, en el módulo de promoción de la salud. Y en este vídeo me voy a centrar en el punto 3 de la unidad, que habla de la psicología en la enfermedad. En concreto, voy a hacer una diferenciación entre lo que son los cambios psicológicos y por otro lado lo que sería la adaptación. Bien, lo que tenéis en el punto 3 que habla de psicología en la enfermedad al principio, en la introducción, se habla en general de lo que se conoce como conducta de enfermedad, ¿no? Y es muy importante porque esta es la parte psicológica que va a entrar en juego a la hora de evolucionar de una manera mejor o peor con la enfermedad, porque sí que es cierto, por un lado tenemos la parte fisiológica de cada organismo, la fortaleza, ¿no?, de un cuerpo a la hora de combatir una enfermedad, pero es de vital importancia también, incluso hay quien sostiene que es más importante todavía, cómo es la parte psicológica ante la enfermedad y que va a depender mucho también de la resolución más o menos satisfactoria, ¿no?, de la enfermedad. Bien, entonces, en este punto 3.1 quiero hacer una diferenciación de lo que serían los cambios psicológicos y lo que luego vendría que sería la adaptación psicológica, ¿no?, en la enfermedad. Entonces, lo primero que sufrimos ante el conocimiento de una enfermedad, ya sea porque empecemos a tener unos síntomas o porque ya hemos recibido un diagnóstico, pues van a ser una serie de cambios psicológicos que los tenéis aquí enunciados y los tenéis desarrollados en la unidad, ¿no? Esto sería lo primero que sucede y después ya de manera casi automática, lo primero que vamos a experimentar van a ser lo que tenemos aquí, una serie de mecanismos de defensa, ¿no? Esto es lo que primero se activa porque son lo que se dice, son involuntarios e inconscientes, ¿no? Lo tengo aquí, bueno, un poco como marcado como una X, como que esto es lo malo y las estrategias de afrontamiento es lo bueno, porque, bueno, los mecanismos de defensa no es que sean malos, es algo normal, igual que los cambios psicológicos es algo bastante normal y, como veíamos en el otro vídeo, depende mucho de la personalidad de cada persona, pues va a sufrir unos cambios de manera más acusada o menos. Y los mecanismos de defensa lo mismo, es una cosa bastante normal, además es inconsciente, involuntaria, con lo cual es complicado de evitar. Simplemente lo que hay que intentar es que no se mantengan de manera demasiado prolongada, sino que se pase a algo que es mucho más constructivo o mucho más potenciador, que serían las estrategias de afrontamiento. Aquí ya tenemos que hacerlo de una manera voluntaria y consciente y esto es lo que nos va a ayudar un poco a no solo a afrontar la situación de enfermedad, sino a afrontar, pues, bueno, cualquier situación de la vida. Sí que es cierto que en este tema nos estamos centrando mucho en la enfermedad, pero bueno, puede ser cualquier situación como un cambio de trabajo, una mudanza, un divorcio, un cambio de orientación académica, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, siempre se van a activar esta serie de mecanismos y al final lo más adaptado y lo más flexible, ¿no? La manera óptima de superar cualquier situación sería mediante estas estrategias de afrontamiento. Como ya digo, bueno, es un poco más elaborado de hacer y requiere, pues, como veíamos en el otro vídeo de la personalidad, cierto autoconocimiento de la personalidad de cada uno y cada una y de trabajar un poco y de, bueno, echarle voluntad a la cosa y intentar eso, utilizar alguna de estas estrategias o conductas. Esto es de manera general. eh, Luego, si nos fijamos en cómo es el esquema de esta unidad, ¿no? Estamos aquí en el punto 3 que habla de la psicología en la enfermedad de manera general. Luego vemos que los siguientes puntos, pues bueno, en el punto 4 vamos a hablar de diferentes etapas de la vida donde puede aparecer enfermedad: infancia, adolescencia, embarazo y puerperio. Y luego vamos a hablar también de apoyo psicológico en unos grupos de enfermos muy característicos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que lo que vemos en este punto es de manera general, pero luego, si nos fijamos, por ejemplo, en la infancia y adolescencia, pues los cambios psicológicos van a ser más específicos, más peculiares,
también sus mecanismos de defensa, no va a ser lo mismo los mecanismos de defensa que va a aplicar una persona anciana que una persona adolescente o un niño, y también las estrategias de afrontamiento van a ser algo específicas, ¿no? Entonces, viendo en el punto 3 cómo es en general la psicología en la enfermedad, lo que se va a ir desarrollando en los siguientes apartados de este tema, pues ya van a ser pautas específicas de apoyo psicológico basándonos en cómo es habitualmente esas reacciones psicológicas, esos mecanismos de defensa en estas distintas situaciones que vamos a describir aquí con un poco más de detalle. Vais a ver que muchas de ellas son comunes a lo que hemos visto aquí y otras, sin embargo, pues eso, van a ser muy específicas, ¿no? Hay situaciones muy concretas de psicología en el embarazo, situaciones muy concretas, ¿no? En cuanto, por ejemplo, al enfermo terminal, en fin, todo varía mucho, pero teniendo en cuenta esto de manera un poco más general. Y bueno, nada más, esto es lo que quería más o menos aclarar o diferenciar en este vídeo, pues ver un poco esto, que es una cosa general que nos va a marcar un poco el camino en lo que resta de unidad. Y nada más, espero que haya sido de utilidad este vídeo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.